Parece que ser comercial es algo como segundón. Todo el mundo se prepara para ser. Hola, mi nombre es Antonio Salas y soy comercial profesional. Durante los últimos 15 años he trabajado en muchas empresas, con diferentes posiciones, con diferentes responsabilidades, y Keratec 540 me lanzó el reto de poder contar en 10-15 minutos un poco cuál es el nuevo rol de la estrategia comercial de una compañía y cómo eso está afectando también a la figura del vendedor dentro de las mismas. Fijaros que me viene a la cabeza una anécdota que me pasó cuando se lo conté a mi madre. Hace como 15 años llegué a mi habitación y le dije: mamá, quiero ser comercial. Mi madre corriendo se fue a buscar, decir: hijo, ¿dónde tienes la heroína? Porque, claro, no nos han educado a ninguno para ser comerciales. Parece que ser comercial es algo como segundón. Todo el mundo se prepara para ser economista, abogado del Estado, cirujano cardiovascular, pero claro, nadie se piensa que puede ser comercial, como si eso fuera tan fácil. Hoy en día, quizás vender una Coca-Cola es complicado, pero bueno, parece que se puede vender. Pero ¿y vender un hospital? ¿Vender un tendido eléctrico? ¿Hacer un contrato con la NASA? Yo creo que la figura comercial tenemos que dignificarla. Y os voy a contar un poco aquellas pautas que deberíamos seguir en adelante para poder conseguirlo. Fijaros que lo primero que está pasando es que la figura del vendedor con respecto al comprador ha cambiado totalmente. En el ámbito comercial prácticamente no ha cambiado durante muchísimos y muchísimos años. Durante siglos la transacción era relativamente sencilla. Alguien tenía un producto que comprar y alguien lo ofrecía y lo cambiaba por una cantidad de dinero concreta. Ya hace más de un siglo apareció una figura que empezó a pensar que esta figura del comercial, como se iba complejizando, debería de tener ciertas habilidades. Y ya se hablaba entonces de esos vendedores tipo cazadores, ¿no?, que van siempre captando nuevas cuentas, frente a otros que son los ganaderos o farmers o agricultores, ¿no?, que van cultivando las relaciones con el cliente. Poco a poco eso se fue complejizando y llegamos a la figura del vendedor consultivo, ¿no?, ese que va detectando nuevas necesidades, en fin, todo este tipo de cosas. Pero sobre todo desde la irrupción de las nuevas tecnologías de Internet, las relaciones de poder han cambiado totalmente. Fijaros que durante muchísimo tiempo el vendedor tenía todo el conocimiento. Conocía su producto, conocía los productos de su industria, la competencia, los márgenes con los que podía actuar, pero con la llegada de la edad del conocimiento, todo está a golpe de clic. El comprador, fijaros que ya no necesita ir a una feria para detectar nuevos productos y servicios, no hace falta recibir la visita del comercial, porque a golpe de botón accede a un universo de posibilidades. Es más, no solamente sabe de tu producto y de tu servicio, sino que conoce perfectamente a los de tus competidores. Se establece, por tanto, un balance que todavía a día de hoy no está equilibrado. El comprador ahora mismo dispone de todo el poder. Y como dispone de todo el poder, las herramientas que hemos estado utilizando como vendedores a lo largo de muchísimo tiempo ya no tienen valía. ¿De acuerdo? Por eso hay que profesionalizarse de alguna manera. Esto es un reto bastante difícil, porque fijaros que no solamente depende de la figura, del rol del vendedor, sino que eso debe estar integrado perfectamente en la estrategia de la compañía. Una compañía debe tener ahora clara cómo tu cliente llega a ti y cómo vas a aportar valor. Ya no necesitamos a ese vendedor que vaya a casa del cliente para contarle algo sobre su producto. Lo que necesitamos es cómo detectar nuevas necesidades, porque, fijaros, del 60 al 80% del tiempo los compradores lo invierten en la búsqueda y en la comparación de productos. Y solamente cuando acceden a ti, cuando te llaman, es cuando tienes una oportunidad de cerrar y de realizar una venta. Entonces, la pregunta está: ¿para qué vamos a invertir tanto tiempo en lo que hemos hecho tradicionalmente, que es intentar captar nuevas cuentas, detectar nuevas oportunidades, cuando eso el comprador ya lo hace por sí mismo? Es decir, tenemos que mentalizarnos como organización y sobre todo como vendedores para que en el momento que nos den la oportunidad de acceder al comprador sea para darle aquello que no conoce. Porque el comprador perfectamente ya conoce nuestros productos, nos ha comparado con la competencia y por alguna razón, y tendremos que detectar cuál,
nos ha dado la oportunidad de llegar a él. Entonces, fijaros que ese modelo transaccional que nos ha valido durante muchísimo tiempo, ahora mismo es bastante cuestionable. ¿Qué debería hacer una compañía? Pues adaptar su estrategia. Fijaros que durante muchísimo tiempo os decía que tradicionalmente, en un esquema en que las ventas se realizaban entre, llamémosle, un departamento de marketing y un departamento de ventas, anteriormente las ventas ocupaban casi todo el tiempo, mientras que el marketing solo se ocupaba pues de generar, no sé, notoriedad o llamar la atención. Vamos a llamarlo notoriedad, atracción. Se encargaba más o menos de esta parte. Y todo el proceso de venta se estaba centrando en cómo explicar los productos, establecer comparaciones y después simplemente cerrar el ciclo de la venta. A día de hoy, fijaros que marketing se encargaba, digamos, de toda esta función, de la formación, este tipo de elementos. Pero a día de hoy, el esquema se ha vuelto de esta manera. La función marketing está ocupando muchísimo más tiempo en la mente del comprador, porque el comprador está llegando a ti a través de la notoriedad de tu empresa, de tu marca, de tus productos y servicios. Hemos sabido atraerlo, ¿de acuerdo? Y el propio cliente ya está estableciendo las comparaciones, incluso está ayudando a codiseñar el producto y sobre todo buscando una experiencia. De manera que, fijaros, este tiempo restante que nos queda como vendedores, realmente no lo estamos aprovechando. O, pensemos de otra manera, ¿qué es lo que aporta ahora un vendedor? Porque si su trabajo ya lo está haciendo la función marketing, ahora los vendedores, ¿a qué nos vamos a dedicar? Si casi todo está hecho. El reto, la verdad, es que es bastante importante. ¿Qué es lo que significa esto? Que quizás la mayoría de los vendedores que conocemos, o al menos el rol de vendedor que conocemos hasta ahora, ha quedado obsoleto. Es más, la mayoría se van a quedar en el paro si no evolucionan y no se adaptan a las nuevas tendencias del mercado. Decíamos que hoy en día el monopolio que el vendedor tenía sobre el cliente ha acabado y parece que otras funciones, sobre todo las relacionadas con el marketing, están acaparando cada vez más el tiempo que el cliente nos puede dedicar. Nos preguntamos entonces ¿para qué sirve el vendedor? Y si hace falta el vendedor. Yo estoy convencido de que sí. Lo que pasa es que ese vendedor tendrá que, en un esquema tradicional de cualquier venta, que parte desde la atracción a la consideración, a la compra, a la repetición y finalmente la fidelización. Este es el esquema que ocurre en cualquier proceso de compra, ¿de acuerdo? Hasta hace no mucho tiempo parecía que estaba perfectamente establecido cuál era la cadena, ¿no? Es decir, el marketing se dedica a atraer, ¿no?, a clientes, a que seamos considerados, y el vendedor ya empezaba a iniciar esos procesos de selección, compra, que se efectúe la repetición de las compras y finalmente la fidelización, es decir, conseguir que nos recomienden. Si eso hasta hace no mucho tiempo estaba perfectamente definido, lo que está pasando ahora mismo y con la irrupción de todos los medios digitales es que este universo se ha complejizado de tal manera que aparecen numerosos circuitos y puntos de conexión con el cliente. Es decir, lo que tenemos que entender es cómo el vendedor empieza a añadir valor en cada uno de estos puntos, conociendo perfectamente cuál es la naturaleza del negocio del cliente, educando al cliente y finalmente controlando el proceso de venta. La irrupción del universo digital, la comunicación, como es bidireccional con el cliente, permite que en cada una de estas fases de atracción, compra, repetición, podamos utilizar herramientas que nos ayudan y nos acompañan durante todo este proceso. Lo bueno de todo ello es que además podemos medirlo. Fijaros que la digitalización en los departamentos comerciales puede
perfectamente automatizar numerosísimos procesos y ayudar a la venta del cliente. Hay un montón de compañías que se están planteando este movimiento y digamos que como es algo totalmente disruptivo, la problemática está en saber qué tengo que hacer. Fijémonos que normalmente, hablando de la estrategia comercial que se tiene que plantear una compañía, si podemos poner en una gráfica el valor añadido frente al coste de la venta, las herramientas digitales las podremos situar aquí, todo lo que sea la compra por internet, las televentas, el telemarketing, ¿de acuerdo? La visita del comercial se sitúa en un estadio que el coste es muy elevado, por lo que tendremos que dedicarlo para aquellas facetas en que el valor añadido sea muy alto, porque la mayoría de todos estos procesos, sobre todo con la irrupción de herramientas digitales, internet, telemarketing, en fin, este tipo de cosas, se puede automatizar, por lo que el coste se puede estandarizar y llevarlo hasta casi a lo mínimo. Fijaros que, aunque parezca este movimiento muy sencillo, muchas empresas no lo están teniendo en cuenta y están dedicando recursos muy valiosos, que son las estructuras comerciales, las personas, a tareas que podrían ser perfectamente automatizadas. El reto está en que una empresa tiene que diseñar perfectamente cuál va a ser esa estrategia comercial, porque no creáis que esto es un paso sencillo. Primero, culturalmente tenemos que adaptarnos, pero segundo, tener esto perfectamente alineado, es decir, la estrategia con el objetivo comercial, cuesta más de lo que nos creemos. Es decir, tener las herramientas que finalmente nutran de información y que esa información sea valiosa para la estrategia comercial no son del todo sencillas. ¿Por qué? Porque hay que parametrizarlas, hay que hacerlas personales por cada cliente, por cada vendedor, por cada organización. Es decir, soluciones estándar que aparentemente pueden resultar muy sencillas, finalmente se convierten en un arma que van en tu contra. Dado que esta figura del comercial se convierte en un elemento clave en nuestra estructura comercial, tendremos que dotarle de esas herramientas que la automatización no es capaz de darnos hoy todavía. ¿Qué significa eso? Pues que la figura del comercial del siglo XXI se tiene que centrar en cómo añadir valor en cada una de esas fases de los ciclos de compra y los ciclos de venta. Detectar necesidades significa hablar en términos de diferenciación. ¿Qué me hace tan diferente para que el cliente se fije en mí? ¿Qué me hace tan diferente para que el cliente quiera comprar de mí? Es decir, tenemos que trabajar muchísimo más y mucho más en profundidad los puntos de diferenciación de nuestros productos y servicios. Y eso nos tiene que valer para poder añadir valor. Y añadir valor significa, en definitiva, aportar aquello que el cliente está dispuesto a pagar por ello. ¿Y por qué está dispuesto a pagar? Pues no simplemente por un producto o por un servicio, está dispuesto a pagar en la medida en que le hacemos entender que nuestra figura como vendedor le está aportando beneficios muy concretos, tanto en ahorros de tiempo, costes, optimización y convertirse en una herramienta competitiva. Una buena asociación entre vendedores y compradores se convierte en un arma competitiva frente a su mercado. Pensemos que la mayoría de los negocios se establecen de empresas entre empresas, B2B. Eso significa que posteriormente habrá una relación comercial con un cliente final. Si nosotros como vendedores profesionales en cualquier empresa, en cualquier industria, no somos capaces de identificar qué beneficio va a obtener nuestro cliente en su posterior comercialización de productos, no tenemos ningún sentido, no tenemos cabida. Y siempre nos van a comparar, como hacíamos hasta hace muy poco tiempo, en ese binomio producto-precio. Si queremos escapar de esa dinámica, tendremos que empezar a pensar en cómo vendo soluciones complejas. ¿Qué puedo hacer por ti, cliente, que no haga nadie más en la competencia? Y para eso tendremos que plantearnos otro tipo de esquemas, sobre todo esquemas personales en la figura del vendedor. ¿Qué cualidades debería tener un vendedor del siglo XXI, adaptado a las necesidades que actualmente encuentran los compradores? Fijaros que lo puedo resumir en 3 simples puntos.
Se está demandando de ese vendedor que tenga esa capacidad de enseñar y comunicar. ¿Enseñar y comunicar qué? Pues sobre todo transmitir el valor diferencial que tu oferta tiene delante del cliente. Retar al cliente significa enseñarle nuevas propuestas, nuevos modelos de negocio, contarle con casos de éxito qué se está haciendo en la industria de manera más competitiva para que ellos se adapten a esa nueva realidad, ¿de acuerdo? Fijaros que normalmente cuando estamos en la figura de comprador, cuando nos acercamos a quien le queremos vender, parece que ya controla muy bien su negocio. Te acercas a una industria y esa figura que decide conoce muy bien cuál es su estructura de costes, dónde quiere operar, contra quién compite, pero muchas veces no es ese el caso. Nosotros como vendedores tendremos que acercarnos a él para enseñarle cuáles son esas mejores prácticas que se están dando en su industria y poder despertar la curiosidad. Gracias a la comunicación. El elemento de comunicación es fundamental en el rol de un vendedor profesional del siglo XXI. La segunda característica que os quería comentar, que es necesaria para un vendedor, habla de en castellano no tenemos la palabra, pero bueno, customización, es decir, la personalización extrema de lo que le vamos a contar. ¿Por qué esta personalización? Porque nuestro cliente nos va a preguntar, es decir, oye, pues si toda esta solución es tan fantástica que me estás ofreciendo, igualmente se la estás ofreciendo a mi competencia. ¿En qué me voy a diferenciar? De ahí la necesidad de la personalización extrema. Es decir, tenemos que conocer perfectamente la industria en la que opera nuestro cliente para que de ahí podamos detectar esa diferencia. A partir de la personalización podremos conectar y conseguir ese nivel de confianza necesaria para que el cliente acceda a, bueno, después de un momento de sorpresa, poder ser, entre comillas, asesorado, intervenido o guiado por nosotros, ¿de acuerdo? La personalización, componente fundamental. Un vendedor que sepa leer esas necesidades únicas y relevantes dentro de su industria y para cada cliente tendrá un punto a favor. Y el último punto que os quería comentar era la toma de control. ¿Qué quiero decir con el concepto de toma de control? Fijaros que habitualmente a la hora de negociar, el vendedor toma el control cuando empieza a hablar en términos de precio y de plazos. Pero la venta de este tipo de soluciones requiere tomar el control desde el principio. Voy a intentar resumiros de alguna manera qué significa esto a lo largo del tiempo o en modelos que son muchísimo más disruptivos. Fijaros que habitualmente la relación que se ha establecido entre una parte que vende y una parte que compra estaba liderada por una figura que es el vendedor y por otra parte alguien que toma la decisión, llamémosle de alguna manera comprador. Este vendedor no deja de ser más que la punta de lanza de una organización en la que tenemos diferentes departamentos y funciones. Están los chicos de marketing, las finanzas, las operaciones, I+D o lo que sea. Y, bueno, recopilamos toda esa información que está dentro de nuestra empresa y nos ponemos en comunicación con otra figura que normalmente es el que compra, ¿vale? Que recoge una serie de necesidades también que tienen en su industria. Esta relación muchas veces llega a ser bastante tortuosa, ¿de acuerdo? Porque fijaros que no deja de ser más que una información que sacamos de nuestra empresa y comunicarla a otra persona, ¿de acuerdo?, que representa las necesidades de la figura, de la empresa que compra. Hay bastante ruido que hace que esta relación sea bastante compleja. ¿Cómo está evolucionando esto en las empresas, digamos, actuales? Le damos simplemente la vuelta a este esquema. Pensemos que el vendedor contacta de alguna manera con el decisor de la compra al más alto nivel. Y lo que está utilizando en ese primer contacto no es una propuesta de venta, sino simplemente pide permiso. Es decir, cómo acceder a esos niveles de información
que están disgregados dentro de la compañía. El vendedor actual, gracias a esa enseñanza, a esa personalización y a esa toma de control, empieza a indagar, sobre todo a pedir permiso desde la más alta instancia dentro de la organización compradora para poder acceder a diferentes departamentos, diferentes personas y poder detectar esas necesidades, poder construir la oferta de manera personalizada. Con esa información, nuestra figura de vendedor se dirige a su empresa y establece relaciones con homólogos que están en la otra empresa. Es decir, mi departamento financiero conecta perfectamente con el financiero de la empresa compradora. Mi departamento de marketing ayuda al departamento de marketing de la empresa compradora. Mi departamento de operaciones trabaja mano a mano con las necesidades del departamento de operaciones de la otra empresa. De tal manera que cuando las necesidades de compra vuelven al que toma la decisión, la influencia que ejerce este equipo es muchísimo mayor. El conocimiento que tenemos de esa empresa compradora es muchísimo más relevante y nos permite redactar una oferta de manera personalizada y tomamos el control desde el principio. Fijaros que esta relación que hay un punto en común en que enseñamos al cliente, lo comunicamos perfectamente, personalizamos la oferta y tomamos el control, no deja de estar inscrito en un gran círculo que es una, llamémosle, tensión constructiva. Es decir, ese tira y afloja que aquí se convertía en una relación tormentosa no quita que en una relación comercial haya cierta tensión, pero muy colaborativa. De manera que esta tensión constructiva lleva a establecer relaciones entre vendedores y compradores a muy largo plazo. Así, el criterio precio, el criterio plazo, el criterio inmediatez pasan a cuarto, quinto, sexto, séptimo plano. Es la única manera de entender la venta como una solución. Es más, se entiende al vendedor como a un colaborador necesario. En definitiva, ¿te sientes preparado para asumir el reto de las ventas del siglo XXI? Yo te daría 3 claves fundamentales para entender qué necesitas a partir de ahora. Primero, asesórate, trabaja tus habilidades de comunicación que te permitirán entender al cliente. Segundo, integra la digitalización dentro de tus procesos de venta, de tus procesos diarios. Entiende cómo participar en social media, blogs, eventos, tanto digitales como no digitales, forman parte de tu actividad diaria. Y tercero, intégrate dentro de la cadena de valor de tu cliente. Estudia perfectamente los mercados. Aporta valor desde el primer momento, no solamente a través de tus productos y servicios, sino a través de tu propia presencia. Con eso creo que es más que suficiente. Acepta el reto.